Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos, 1 hora y media con las noticias más importantes de este día. Quédense con nosotros. Estamos en el 23 de junio de 2021. Mucha información en este día. Vamos a contarle qué está pasando con las lluvias y con otros temas que se han discutido también a nivel de la Asamblea Legislativa. Quédese con nosotros, vamos a comenzar con nuestros titulares. Fiscalía General anuncia proceso civil contra un banquero ya fallecido, presuntamente involucrado en el desvío de fondos donados por Taiwán en El Salvador. El Salvador se mantiene en alerta verde por la situación de lluvias que en las últimas horas nuevamente generaron algunas afectaciones. Conozca qué dicen los pronósticos para lo que resta de la semana. El plan de vacunación entra en una nueva fase. Los mayores de 30 años ya pueden agendar su cita para ser inmunizados. Tenemos detalles de la captura del exalcalde de Comasagua por el delito de violación en menor e incapaz y de su esposa por presunta complicidad. Hoy sesionó la comisión especial que investiga el destino de fondos públicos entregados a organizaciones no gubernamentales. Entérese quiénes fueron citados. En noticias internacionales, ya hay fecha para la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, a la frontera sur. Muy bien, vamos a comenzar con una de las informaciones que les adelantábamos en titulares. El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, asegura que la institución va a continuar en su acusación por responsabilidad civil contra el ex banquero José Mauricio Samayoa, quien falleció en el año 2015, pero que estuvo involucrado en el caso de los fondos de Taiwán que fueron desviados hacia el partido Arena. Esto tras una reciente resolución de una Cámara de lo Civil. En el caso también se acusa al Centro de Estudios Políticos Rodríguez Sport del partido Arena. Eso se discutía al seno del Pleno Legislativo. Me imagino que eso tenía que quedar plasmado en el decreto que se emitía en esa misma sesión plenaria. Y Esperamos iniciar las acciones correspondientes, no de naturaleza penal, sino de índole civil en contra de sus herederos. Básicamente la Cámara de lo Penal declaró sin lugar los recursos de la Fiscalía General y ordena el levantamiento de algunas medidas cautelares que fueron impuestas en contra de exdirigentes del partido Alianza Republicana Nacionalista. Autoridades policiales dieron detalles de la captura del exalcalde de Comasagua acusado de violación en menor e incapaz, así como su esposa, quien sería cómplice del delito. Se trata del exalcalde de Comasagua, José Ricardo Reyes, quien fue trasladado a la Subdirección de Investigaciones de la Policía, lugar donde fue presentado ante la prensa. Es acusado de violación y privación de libertad. Junto a él está su esposa Coralia del Carmen de Reyes, quien sería cómplice en el caso. El hechor, aprovechándose de la minoridad de una persona, se aprovechó sexualmente de ella y del cual pues surge un embarazo no deseado, actual compañera de vida, y en ese entonces también cometido el delito de comisión por omisión. Es una cómplice necesaria, se llama esto en la parte de criminología, y pues la Fiscalía ha girado orden administrativa por comisión por omisión. La detención ocurre años después de que Reyes habría violado a una menor. Este hecho se suscitó entre el 2010 y 2011. Luego de esa situación, la niña da a luz a un bebé. En el 2017, es decir, aproximadamente 7 años después, el ex edil privó de libertad a ese niño. El padre biológico no reconocido busca
a quitarle su hijo, ¿verdad?, a la víctima, que producto de eso fue la violación, lo sustrae, ¿verdad?, y se lo trae directamente para este lugar, privándolo de libertad como tal, en contra de la voluntad de la representante legal, que en este caso es la madre, quien es la que interpuso la denuncia. En las próximas horas, la Fiscalía judicializará este caso en los tribunales. De ser hallados culpables por los señalamientos, la pareja podría ser condenada hasta 15 años de prisión. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, habló sobre los avances del caso Chalchuapa. Detalló que siguen realizando las investigaciones necesarias y que de momento no se pueden brindar cifras de víctimas. No pueden, dijo, adelantar esos datos. Con respecto al caso de Chalchuapa, al hechor principal, que ahorita está resguardando prisión en el Centro Penal de Zacatecoluca. Sabemos que este caso va en proceso, sabemos que hay una declaratoria de reserva judicial, pero también sabemos que estas personas que están siendo indiciadas tuvieron algún nivel de participación delincuencial en esos hechos. No voy a dar información de cuántas personas fueron víctimas en ese lugar por la reserva judicial y por ser un caso en proceso de investigación criminal. Muchas gracias. Segunda pregunta. Veamos ahora un resumen de noticias. En La Libertad, la PNC capturó a un supuesto pandillero identificado como Rolando Gómez Sánchez, de 18 años, acusado de amenazas con agravación especial y limitación ilegal a la libre circulación. Siempre en La Libertad, en el municipio de Tepecoyo, la policía detuvo a William Enrique Flores Vázquez, de 19 años, quien enfrenta cargos por homicidio. A 15 años de prisión fue condenado Álvaro Antonio Herrera Santos por 5 casos de falsedad material. La condena se logró a través de la Unidad Especializada de Hurto y Robo de Vehículos de la Fiscalía General de la República ante el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana. Un motociclista sufrió fracturas tras accidentarse en el kilómetro 10,5 de la carretera troncal del norte. La víctima fue identificada como Alexis Hernández, de 22 años. Comandos de salvamento atendió la emergencia. El primer borrador de reformas a la Constitución podría estar listo el próximo mes. Así lo reveló el vicepresidente de la República, Félix Ulloa. El plebiscito, referéndum y la revocatoria de mandato son parte fundamental del primer borrador de las reformas a la Constitución. El vicepresidente Félix Ulloa dijo que tras finalizar la etapa de consultas y de sistematización, ahora se trabaja en la redacción que podría estar lista en los próximos días. Darle más poder al ciudadano, mayor control del poder público, porque el ciudadano tendrá la capacidad de poder expresarse directamente sobre grandes temas de legislaciones, leyes que se aprueben, que son los referéndums, o grandes medidas de gobierno, que son los plebiscitos, así como también poder evaluar el desempeño del presidente de la República y, mediante la revocatoria del mandato, ratificarle su mandato o revocarle el cargo, que es el puesto que va a estar sometido a revocatorio. En cuanto a las reformas de los artículos pétreos de la Constitución, dijo que buscan ser respetuosos de la actual Carta Magna, en la que se establece cuáles artículos no son reformables. Se dice de que las cláusulas pétreas no son reformables, es relativo porque ya se reformaron sin necesidad de una reforma constitucional, sino por la vía de la interpretación que hizo la Sala. O sea, vía jurisprudencia de la Sala se han modificado artículos pétreos de la Constitución. Para evitar eso, es que nosotros pretendemos que las normas queden claras, redactadas de manera que no haya lugar a confusión, para no tener que estarla llevando a interpretación de la Sala. Otra de las modificaciones que estarían redactando sería la de crear una circunscripción más. Sin embargo, el vicepresidente no brindó mayores detalles. Porque hoy por hoy, como está el artículo 79, las únicas circunscripciones
que reconoce la Constitución, las que están dentro del territorio nacional. Y si estamos queriendo cumplir con la obligación de darles a la diáspora nuestra, a los salvadoreños que viven fuera, su capacidad de ejercer el derecho al sufragio activo y pasivo, tenemos que crear esa circunscripción. También se refirió a la propuesta de un catálogo de nuevos derechos fundamentales dentro de la Constitución. El derecho a la muerte digna, el derecho a la alimentación adecuada, el derecho al agua de calidad, al aire, es decir, derechos que no estaban reconocidos en el catálogo de derechos que teníamos, porque recordemos que esta Constitución vigente en su parte dogmática es la misma de 1950, por lo tanto, hace 70 años se establecieron esos derechos, pero la sociedad ha avanzado. Con estas reformas a la Constitución, se busca tener una normativa moderna y acorde a las necesidades actuales de la sociedad. El documento será entregado al presidente de la República el mes de septiembre. Con imágenes de Roberto Martínez, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. El alcalde de San José Guayabal, Mauricio Vilanova, destaca que ya se han entregado un 50% de los fondos adeudados del FODES, mientras que el resto se mantendría retenido aún. También asegura haber recibido el proyecto que se va a presentar ante la Asamblea Legislativa, el cual detalla que el FODES pasaría a ser administrado por el Ministerio de Obras Públicas. Lo adeudado, que es parte del 50% que se está entregando, eso va directamente al MOP. Lo de mayo y junio, el 50% va a la alcaldía y el 50% al MOP. Entonces prácticamente después de junio, entiendo que ya no va a haber FODES, mientras haya la propuesta que se espera que baje al 6%, que sea una nueva forma de financiamiento, porque el decreto trae la no financiación. Más noticias, contarles que representantes de una gremial empresarial piden más información sobre el uso del Bitcoin en el país y sobre la forma de pago que se estaría aplicando con la criptomoneda. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador sostuvo que las empresas aún no están capacitadas para recibir pagos en bitcoins y que una de las interrogantes que surge es cuál será la plataforma de pago. Además, piden más información sobre la ley propuesta y su reglamento. Debe de detallar, por ejemplo, en el artículo 7 dice que es obligatorio y en el artículo 8 dice que el gobierno va a asegurar la convertibilidad para el que no se quiera quedar con bitcoin, es decir, si es una persona a un negocio y quiere pagar con Bitcoin y el negocio no quiere asumir la volatilidad del Bitcoin, según el artículo 8, hay un cambio automático, pero ¿cuándo vamos a conocer los detalles? Resalta que uno de los temas que deben aclararse es si en los bancos nacionales habrá cambio de dólares a Bitcoins o viceversa. ¿Por qué necesita el país todos los detalles en el tema del Bitcoin? Es porque es una tecnología interesante que tiene cosas importantes que puede aplicarse en el país, pero tiene que ser una innovación inteligente, como nosotros siempre decimos, y con completa transparencia. Porque si a un comercio le van a pagar en Bitcoin, pero él inmediatamente lo va a convertir en dólares y no va a perder un centavo, pues entonces la especulación está fuera de lugar, ¿verdad? Se espera que la iniciativa que establece el Bitcoin como moneda de curso legal en el país entre en vigencia en 3 meses. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Israel es uno de los países más nuevos en seguir la tendencia mundial de criptomonedas estatales y vinculadas a los bancos centrales. Sin embargo, el gobierno israelí informó que esta semana habría realizado una prueba piloto del shekel digital, alojado en la cadena de bloques de Ethereum, que, aunque la primera moneda ha ingresado con éxito, sigue siendo lejana la probabilidad de implementarla efectivamente en la economía. El anuncio fue hecho por el vicepresidente del Banco de Israel, quien durante una conferencia destacó que esta moneda se centra en la evolución del sistema de pagos del país y no en la creación de un activo como Bitcoin. Aseguró que hay menos del 50% de probabilidades en finalizar el proyecto durante este tiempo y que deberán pasar al menos 5 años. En cuanto a la tendencia internacional hacia la digitalización, el territorio israelí avanzó significativamente en su ecosistema de pagos digitales. Es por ello que también suelen utilizar criptomonedas para transacciones internacionales. Asimismo, se optó por cubrir esta demanda
cuenta con una moneda que el Banco de Israel pueda controlar y emitir sin ningún problema. También se estima que la creación de una moneda digital no hará que desaparezcan las instituciones financieras y bancarias, señalando que existen diferencias particulares entre cualquier criptomoneda emitida por un banco central y las monedas privadas más conocidas como el Bitcoin. Gracias por informarse con Noticiero Hechos. A esta hora tenemos información a cargo de la periodista Rocío Cruz. Hoy sesionó la comisión que investiga el destino de fondos públicos entregados a organizaciones no gubernamentales. Rocío, ¿cómo ha estado esta reunión? ¿Cuáles son los puntos claves de lo que se ha discutido? Hola, muy buenas noches, compañeros. Qué gusto saludarlos. Efectivamente, la comisión que estudia los fondos que entregó la Asamblea Legislativa a distintas ONGs en el periodo comprendido del año 2011 al 2021 ha mencionado que ya tiene algunos hallazgos sobre esta investigación que están realizando. Esto luego de haber recibido al ex técnico de la Comisión de Hacienda, Noel Orellana, y al ex jefe de la unidad de técnica de este órgano de Estado, Alejandro Solano. Escuchemos parte de las declaraciones que ellos dieron en esta comisión. Eso se discutía al seno del Pleno Legislativo. Me imagino que eso tenía que quedar plasmado en el decreto que se emitía en esa misma sesión plenaria. Y ese decreto me imagino yo que pasaba también a la unidad de revisión de decretos. ¿No era así? No. ¿No se sometía a revisión los decretos donde se autorizaban el fondo para otras ONGs? Los decretos de Hacienda nunca fueron sometidos, a excepción del que cita él por un error, que fue una situación que me pidieron explicación sobre el tema FODES. Entonces, usted, licenciado, nunca se enteró de las modificaciones que se hacían en el Pleno Legislativo a los decretos de Hacienda. Fíjate que con relación al tema de las ONGs, eso nunca se conoció, al menos yo no recuerdo que eso se conoció en el Pleno Legislativo. Esto era llevado al Pleno Legislativo y era leído en el Pleno Legislativo, pero no necesariamente hablaban sobre el tema de las ONGs. Es decir, tema ONGs que de alguna manera en ese instante podían pedir que se incluyera. Yo no recuerdo eso. Al finalizar esta sesión, la presidenta de la comisión mencionaba que de acuerdo con la comparecencia de estas dos personas, han concluido de que los parlamentarios que legislaban en los años antes mencionados modificaban los informes a su conveniencia sobre este tema de entregar recursos a distintas ONG. Escuchemos. Estamos ante un posible cometimiento de un delito, así como también en la presencia de muchos actos arbitrarios que se daban con los diputados, y me refiero específicamente a que los diputados alteraban a su discreción los informes que se daban en el seno de la Comisión de Hacienda para empezar a agregar a las ONGs que ellos a su arbitrio consideraban oportuno agregar. Comentarles que esta comisión está investigando a más de 300 ONGs, las cuales habrían recibido un monto de más de 279 millones de dólares. Nosotros seguiremos dándole seguimiento a esta comisión para llevarle todos los pormenores sobre este tema. Por el momento, retorno la señal hasta el estudio principal. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, Rocío. Ahí tenemos la información respecto a la reunión que ha tenido esta comisión de la Asamblea Legislativa. Y también hoy queremos hablar sobre una problemática que está presente en nuestra sociedad. Estamos hablando de la vulneración de los derechos de algunas de las trabajadoras domésticas, quienes aparte de recibir un bajo salario, algunas de ellas en ocasiones también dicen ser víctimas de violencia psicológica y sexual. Ellas lo que piden es ser escuchadas para que se respeten y cumplan sus derechos. Escuchemos a continuación este reporte porque es muy interesante que esto ocurre de forma muy usual. Pongamos atención al reporte que hemos preparado. En El Salvador, más de 140.000 mujeres se dedican al trabajo doméstico, un empleo sacrificado por las múltiples asignaciones que implica en el hogar, pero que a pesar de todo no es remunerado como corresponde. Durante casi 48 años
Doña Alma se ha dedicado a este oficio. Desempeñarlo no ha sido fácil, ya que muchos de sus patronos violentaron sus derechos. Desde que tenía 12 años, bueno, yo inicié trabajando en una casa donde me mandaban a trabajar, que eran unas personas que vulneraban todos mis derechos, pues porque yo allí iba, me mandaban solo a hacer el trabajo, en el entonces que le llama el oficio, pero para mí es un trabajo, para nosotras es un trabajo. Entonces, y no me pagaban, solo me daban la comida y me regalaban ropa vieja, la ropa de sus hijas o de sus sobrinas que no ocupaban, esa era mi paga. Aseguran que poder cubrir las necesidades básicas con el sueldo que reciben es complicado. El salario promedio es de $200 a $250 al mes, pero para muchas ni siquiera es la mitad de esta cifra, ya que les pagan $80 o $100, muy por debajo del salario mínimo. El salario no cubre ni siquiera mínimamente la canasta básica alimentaria en un hogar. Y sobre todo cuando hay hijos, entonces hay que pagar, si no tenemos casa, la mayoría pagar alquiler, pagar recibos de agua, de luz. Pero eso no es todo. El Sindicato de Mujeres Trabajadoras del Hogar Remuneradas Salvadoreñas dicen que cada día muchas de ellas sufren violencia psicológica y hasta sexual, que en la mayoría de los casos queda en silencio y no llega hasta la fiscalía. Claro que las maltratan, ¿verdad? Muchas veces las regañan, les dicen que son pasmadas, les dicen que no se apuran a hacer las cosas y que las van a despedir o las acusan de que les han robado cosas. Tenemos un caso aquí en Santa Ana que la compañera fue violada, ¿verdad? Ya el muchacho ya es bastante mayorcito, pero ella todavía tiene esa... porque ella cuando lo cuenta, ella llora y se pone bien mal. A esto se suma que son tratadas despectivamente por sus jefes, quienes incluso las dejan bajo llave cuando ellos salen. No habría quien le pudiera dar auxilio y ella no va a poder pedir auxilio. Entonces esos son los riesgos que se dan en las diferentes casas, y hay bastantes casas donde las compañeras quedan bajo llave. Bueno, una trabajadora doméstica, ¿qué derecho va a tener una trabajadora doméstica, verdad? Como nos dicen, la chacha, la muchacha, y un montón de nombres despectivos que nos ponen. Ante esto, piden que se les cumplan los derechos que se merecen y que por años han exigido sin tener una respuesta. A la fecha, carecen de las prestaciones de ley. Por ejemplo, el acceso al seguro social no es igualitario, pese a que desde 2010 tuvieron acceso a la asistencia. Aunque en el seguro no le dan toda la cobertura como el resto de la clase trabajadora, sino que estamos en un régimen especial, ¿verdad? Especial discriminatorio. La aprobación del convenio 189 de la OIT, ¿verdad? Que se apruebe también el salario mínimo, que se estudie lo que es la ley especial de trabajadoras del hogar, ¿verdad? Y que tengamos seguridad social de obligatoriedad. Aseguran que a pesar que no tendrían que salir a las calles a pedir algo que por ley les corresponde, lo harán hasta ser escuchadas y que su trabajo sea dignificado. Por lo que piden a las autoridades no abandonar a este sector. Con imágenes de Roberto Martínez y Liana Leiva, Noticiero Hechos. Muy bien, y vamos a compartir con ustedes un resumen de los trabajos que realizan las empleadas domésticas en los hogares. Cocinar, lavar la ropa y los platos, planchar, barrer, trapear, cuidar mascotas, limpiar muebles, ordenar habitaciones, lavar baños, cuidar niños y ancianos, ir al mercado y desinfectar las compras y hasta lavar los automóviles. Todas estas actividades muchas veces las realizan con un salario que va muy por debajo del mínimo y sin las prestaciones de ley. Hay que prestar mucha atención a esto porque definitivamente para nadie es fácil trabajar y hacer las cosas en una casa que no es la suya.
En otros temas, autoridades de gobierno supervisaron hoy el inicio de la entrega de camas a los hospitales de la Red Nacional de Salud. Son 30 hospitales de la red pública los que se estarán renovando con camas, mesas y atriles. En la primera fase, que representa el 50%, se entregarán más de 2.000 camas. Van a ser destinadas hacia las diferentes áreas, tanto de unidad de cuidados especializados, a la unidad de medicina interna, de cirugía, de ortopedia, los pacientes que tienen enfermedades y que requieren los respaldos correspondientes, y van a ser distribuidas en base a la complejidad del área, a la cual amerita el tener una cama de 3 movimientos, el tener una cama de 5 movimientos, el tener una cama que pues tenga la movilidad básica. Estas camas especializadas reúnen los estándares internacionales que permiten la recuperación digna de las personas convalecientes en el sistema de salud. Más de 400 privados de libertad en fase de confianza y un equipo del Ministerio de Obras Públicas también contribuirán en la movilización y armado de los equipos, que se espera finalizar en 4 días. Van a estar apoyando en diferentes hospitales y también van a estar en las bodegas, movilizando cada uno de las camas hacia los camiones y de los camiones hacia cada uno de los hospitales de la Red Nacional de Salud. Pasaron 10 gobiernos y aún hay camas que están en las mismas condiciones con las que se aperturaron algunos de las áreas hospitalarias, y eso definitivamente pues afecta directamente al tratamiento y a las condiciones de la población salvadoreña que está recibiendo una atención médica en las diferentes áreas hospitalarias del sistema de salud. Ante la pregunta de cuál fue el proceso de adquisición y de dónde proviene el equipo, eso fue lo que respondió el ministro de Salud. Definitivamente todo el equipo que ustedes están viendo acá es un equipo nuevo, es un equipo que ha sido prácticamente instalado, armado. Eso viene, como ustedes pueden observar, en cajas. Definitivamente hay parte de este equipo que ya ha tenido un uso y que se ha estado distribuyendo al completarse la necesidad, y que ahora va a funcionar definitivamente a lo largo de la Red Nacional de Hospitales. Se espera culminar con las entregas en una segunda fase. Según el titular de Salud, la renovación de estos elementos contribuirán a una mejor recuperación de los pacientes. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y el Hospital Nacional de San Francisco Gotera en Morazán fue uno de los beneficiados con el equipamiento de camas nuevas. Nuestro canal aliado nos cuenta más. Este día, el Hospital Nacional de San Francisco Gotera en Morazán fue uno de los beneficiados con la entrega de 40 camas y demás mobiliario, el cual fue entregado por el Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, como parte del trabajo interinstitucional, por lo que Romeo Rodríguez se hizo presente para verificar dicha entrega. Como gobierno nos hemos articulado para poder garantizar diferentes tareas a lo largo de la pandemia. Ustedes pudieron ver, por ejemplo, como Ministerio de Obras Públicas apoyamos al Ministerio de Salud para reconstruir parte de la red hospitalaria de nuestro país. De hecho, se intervinieron los 30 hospitales públicos, además de la construcción del Hospital de El Salvador. Así también se ha apoyado en una serie de labores para poder ir mejorando las condiciones infrahumanas con las cuales se recibieron los hospitales. Esta entrega es parte de la primera fase del cambio del 100% de las camas de los 30 hospitales de la red pública nacional. Se van a cambiar el 100% de las camas hospitalarias en 2 fases. En la primera fase se va a cambiar el 50% y en la segunda fase se va a cambiar el otro 50%. En este momento hemos iniciado con la primera fase del cambio de todas las camas de la red de hospitales públicos a nivel nacional, para poder garantizar mejores condiciones dignas. La logística de este intercambio de camas tendrá una duración de entre 4 a 5 días, dijo el ministro de Obras Públicas. Ahora se está haciendo el recambio de todas las camas de la red de hospitales públicos a nivel nacional. Son más de 2.000 camas las que se han estado trasladando a todos los hospitales, y se va a hacer en un promedio de entre 4 a 5 días aproximadamente, que va a durar la logística del cambio de camas en toda la red hospitalaria. Hemos iniciado con el oriente del país, que de hecho ha sido de los sectores más olvidados por siempre. Entonces tomamos la decisión de comenzar en el oriente para poder cambiar las camas en Morazán, en La Unión, en San Miguel y en Usulután.
El Ministerio de Gobernación y la Dirección de Centros Penales son otras de las instituciones que están colaborando con este esfuerzo. Tenemos una bodega donde teníamos más de 2.000 camas, se han estado trasladando con más de 400 reos y más de 90 personas del Ministerio de Obras Públicas para poder trasladar estas camas hacia los diferentes hospitales. Y en cada hospital hay más personal, tanto de reos en fase de confianza, y en otros sectores hay también personal del Ministerio de Obras Públicas armando las camas hospitalarias para que puedan ser cambiadas todas las camas viejas que se tenían. Las camas fueron colocadas en diferentes áreas de este centro hospitalario, como maternidad, medicina y cirugía, las cuales ya están a disposición de los pacientes. Con imágenes de Johnny García, edición Dore Argueta, Lizeth García, Noticiero Telemás. Bien, el presidente de la República, Nayib Bukele, informó en sus redes sociales que las personas mayores de 30 años ya pueden sacar su cita para recibir la vacuna contra la COVID-19. Recuerde, el sitio de internet es vacunacioncovid19.gov.sb para que usted agende su cita y pues reciba, en este caso, la vacuna. Continuamos con más de Noticiero Hechos. La Comisión Nacional de Protección Civil dio un balance sobre la situación de las lluvias registradas en las últimas horas y también las afectaciones que han dejado. La alerta verde por lluvias se mantiene en territorio nacional, confirmaron las autoridades, ya que a pesar que la situación tipo temporal vivida en los últimos días finalizará este jueves 24 de junio, para el viernes se esperan más lluvias que dejarán un acumulado importante de agua en los suelos. La probabilidad alta de desbordamientos y deslizamientos con ráfagas de viento. Tenemos la probabilidad alta de inundaciones urbanas en los municipios del área metropolitana de San Salvador, las zonas urbanas del país, crecidas repentinas de ríos. Recordemos que ya estamos en la época lluviosa, pues ya tiene mes y medio de haber empezado, por lo tanto sí tenemos esta posibilidad que es cada vez más latente. Hubo un hundimiento en las calles las principales de la colonia Santa Lucía, donde se vio perjudicado un camión o un equipo de transporte pesado. También en la comunidad La Ostra, en Conchalillo, La Libertad, se dio una inundación que rápidamente se activó la Comisión Municipal de Protección Civil y elementos de la Fuerza Armada, quienes juntos colaboraron a ampliar el desagüe del río, y esto permitió que el agua pues corriera libremente. Pedimos a la población que vive en zonas de alto riesgo de deslaves por taludes y laderas inestables deben permanecer vigilantes ante la presencia de la intensidad de las lluvias. Como Sistema Nacional de Protección Civil también confirmaron que el oleaje y las condiciones del tiempo no son las adecuadas para la pesca, por lo que recomiendan a este sector suspender sus actividades hasta que baje la fuerza del oleaje. Por la fecha, la luna está más cerca de la Tierra, por lo tanto, pues es el perigeo el miércoles 23 y la luna llena el jueves 24. Entonces esto tiene muchísimo que ver. Esto sumémoslo a la situación que tenemos en el Pacífico, de esta circulación ciclónica que nos está trayendo las tormentas. Por lo tanto, reiteramos y repetimos, por favor, tomar precaución. Si no es necesario salir a pescar, no lo hagan. Esto es por seguridad. Ya el día de mañana, al día viernes, ya mejorarán las condiciones. Protección Civil asegura que tiene a disposición 13 megaalbergues y 3 albergues secundarios para dar respuesta a la población en caso sea necesario. Hasta la fecha únicamente se han reportado daños en algunas calles, árboles caídos e inundaciones por mal drenaje. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Bien, y le comentamos que uno de nuestros equipos recorrió algunas zonas del Puerto de la Libertad que año con año se ven afectadas por las lluvias. Pese a la vulnerabilidad, estas familias no pueden abandonar sus hogares. El periodista Ernesto Cornejo estuvo ahí. Conocedores de la alta probabilidad que sus casas se inunden como consecuencias de las lluvias que se han registrado en el país, algunos habitantes de la comunidad Chilama en el Puerto de la Libertad han decidido evacuar de forma preventiva. Y es que el río que pasa en la zona ha experimentado un incremento en el cauce.
mejor prevenir que lamentar. El año pasado, cuando estuvimos para esta época, pues el río casi no nos dejó chance de sacar las cosas. Y aquí nosotros, como somos afectados más por este río que se mete del lado de arriba. Otros, por su parte, han decidido esperar y se las han ingeniado como en años anteriores, colgando en el interior de los techos de sus casas sus pertenencias, en el afán de resguardarlos de posibles inundaciones. Cuando llueve allá arriba en lo que es la parte alta de Santa Tecla siempre hay llena, ¿verdad? Entonces la gente en este lugar tiene que estar preparada y prevenida por cualquier llena que hay, porque las casas se inundan todas de agua. Entonces hay que ver qué se puede rescatar con tiempo para poder evacuar a las personas, ¿verdad? Entonces lo que se hace en este lugar está prevenido, por lo menos ahorita estamos en alto riesgo por lo que está sucediendo, ¿verdad? ¿Las autoridades qué les han dicho? Pues ellas, como siempre, no hacen nada. Como usted sabe que ellos, hasta que ya ven la tragedia, empiezan a actuar, no lo hacen antes. A esta emergencia se ha sumado otra. Y es que el incremento en el oleaje que se ha registrado en los últimos días ha provocado una serie de inundaciones que ha afectado las diferentes playas. Pese a eso, el comercio se mantiene y aseguran que este fenómeno natural es usual verlo en periodo invernal. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Muy bien, y pese a los estragos que han dejado las lluvias en algunas zonas, en las playas de Garita Palmera, en el departamento de Huachapán, los lugareños aseguran que la situación ha estado con bastante normalidad. Las lluvias de las últimas horas han dejado estragos en las diferentes partes del país. Pese a estas situaciones, el ambiente climático en la zona baja del municipio de San Francisco Menéndez se mantiene en normalidad. Así aseguran los lugareños. La verdad que el tiempo es el que, debido al tiempo, las lluvias si son fuertes, son bajas, puede haber un cambio, puede levantarse más la ola o puede bajar, porque así es. Hasta ahorita no, todo normal. Algunos de los pescadores de Garita Palmera en Aguachapán aseguran que la marea ha incrementado un poco de lo normal, es por ello no se atreven a ingresar al mar. Todos vivimos de la pesca y si hay mal tiempo, pues no podemos salir a trabajar. Y es de lo que nosotros dependemos, pues. Pero primero Dios esperamos y en Dios que esto ya va a pasar y luego salimos a hacer nuestras labores de pesca. Por la misma situación que las mareas están muy grandes, ¿verdad? Y entonces no podemos salir a pescar porque arriesgamos la vida, ¿verdad? Ni a que a veces la gente viene a buscar pescadito, que como nosotros de eso vivimos, de la pesca y del turismo, ¿verdad? Mientras que otros pescadores han intentado ejercer labores, pero les ha salido mal. Sí, en la mañanita, pues unos compañeros lo perdieron ahí, el chamaco hizo una mala maniobra y los alcanzó la ola y pues, por eso pues se golpearon los chamacos y gracias a Dios pues todavía están en vida, pero están en el hospital ahorita ellos. Sí. René asegura que el gobierno les ayuda para estas temporadas, pero por el momento no han recibido ayuda. Como le repito, de eso dependemos y cuando ya pasa mucho tiempo que no podemos ir a trabajar, pues obligadamente tenemos que acudir a ir a pescar, pues arriesgarlo. Pues ahorita sí, gracias a Dios el gobierno los ha ayudado a nosotros los pescadores, pero por ahorita en el asunto de este temporal pues todavía no los ha ayudado. Las autoridades piden a la población no acercarse a las costas salvadoreñas hasta ver un panorama alentador. Néstor Vázquez, Noticiero Hechos. Y la Municipalidad de San Salvador evacuó a 9 familias de la comunidad Bambú 2 hacia la Casa de la Mujer en San Jacinto como medida preventiva. El alcalde capitalino Mario Durán dio detalles al respecto. La vulnerabilidad es grande, nosotros el día de ahora les estamos atendiendo, como ustedes ven, con jornada médica, les tenemos vivienda, les tenemos un techo seguro, les tenemos cama, les tenemos alimentos, medicinas, etcétera. ¿Cuántos hay? Nosotros en San Salvador tenemos varios albergues disponibles en cada una de las situaciones que se presentan. Gracias a Dios no hemos tenido que utilizar más de 4 en la situación más difícil que se presentó en la última semana. Y bueno, hemos salido adelante con ello. Además tenemos todos los fondos disponibles para que podamos atender cualquier situación que se presente. Nosotros no vamos a escatimar en recursos cuando el problema esté ahí.
y la gente lo necesita. No tenemos ningún problema con redireccionar fondos de la Alcaldía de San Salvador para que están destinados para un tema, para el tema de las comunidades. Y también les contamos que empleados del Fovial, Obras Públicas y ANDA están trabajando en la reparación de una tubería en la colonia Santa Lucía, esto en el municipio de Ilopango. De acuerdo a las autoridades, las lluvias de las últimas horas provocaron el colapso de esta, generando a su vez una cárcava sobre la calle Antigua al Matasano y también la calle Circunvalación. El paso en la zona se encuentra cerrado. Y el Ministerio de Educación aclaró en sus redes sociales que las clases en modalidad semipresencial y virtual continúan con normalidad y no se han suspendido. Sin embargo, aseguran que se mantienen monitoreando la situación climática para tomar las medidas correspondientes en su debido momento. Cualquier información se brindará a través de los canales oficiales del Ministerio de Educación. Vamos a una pausa. Agradecemos que usted se informe con Noticiero Hechos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevó este miércoles al máximo nivel de alerta ante el Pleno de la Organización de Estados Americanos, lo que califican de crítica situación para las garantías fundamentales del pueblo nicaragüense. Nacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente, señalado por este grupo, casos de asesinato, privación de la libertad, persecución, violación y tortura. En su informe de seguimiento a la situación en Nicaragua desde el 2018, la comisionada contabilizó al menos 328 víctimas fatales, 2.000 heridos, 100.000 personas que han emigrado y otras 1.600 privadas de libertad. La comisión ha recibido este año 27 solicitudes de medidas cautelares y en los últimos 20 días contabilizan el arresto de 5 candidatos presidenciales, 20 personas entre activistas y periodistas, allanamientos ilegales y audiencias secretas, procedimientos que no ofrecen garantías judiciales mientras el país se prepara para elecciones presidenciales en noviembre. En el que se mantiene, y ahora se ha intensificado, el cierre de los espacios democráticos bajo una estrategia que busca impedir e inhibir cualquier forma de manifestación contraria al gobierno, caracterizado por la falta de independencia judicial, así como por la falta de independencia entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Mientras la OEA anuncia que seguirá dando seguimiento a la situación, el gobierno Ortega pide armamento y entrenamiento militar a Rusia para enfrentar lo que llaman la rebelión. De Nicaragua. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. Argentina y México mantienen una estrategia diplomática conjunta frente a la crisis política que sufre Nicaragua. Ambos países anunciaron por separado que han decidido llamar a consultas a sus respectivos embajadores en Managua para que expliquen lo que consideran las preocupantes acciones políticas legales realizadas por el gobierno nicaragüense. El gobierno de Nicaragua, a través de la Cancillería, reaccionó a la decisión de Argentina y México de llamar a consulta a sus embajadores en Nicaragua. Durante una entrevista a Telesur, el canciller Denis Moncada refirió que si ellos están convocando a sus embajadores, están en su derecho de convocarlos. Pero obviamente nosotros decimos y reiteramos, no admitimos injerencia externas en los asuntos internos de Nicaragua. Nosotros somos muy respetuosos de los asuntos internos de cada estado y de la decisión soberana que tomen sus gobiernos, ¿sí? Ellos si están convocando a sus embajadores, pues bueno, están en su derecho de convocarlos, pero obviamente nosotros decimos y reiteramos, no admitimos injerencias externas en los asuntos internos de Nicaragua que le corresponde al pueblo nicaragüense y a sus autoridades, a su gobierno, a sus instituciones, resolverlos. Por consiguiente, reiteramos, ¿no? Respeto mutuo en las relaciones internacionales, respeto al derecho internacional y respeto a que cada país, cada estado resuelva los asuntos internos en el marco del Estado de Derecho que tiene cada país y en el marco precisamente de la voluntad soberana de los pueblos, de cada uno de los pueblos de América Latina y el Caribe también.
Moncada se refirió también a las detenciones que se han registrado en las últimas semanas en nuestro país. Dijo que no son por causas políticas, sino por indicios en la comisión de delitos especificados en las leyes del país y que los detenidos no son candidatos presidenciales. Las detenciones que se han producido y por las cuales de pronto vemos y escuchamos reacciones internacionales no son por causas políticas, Tatiana. Es por indicios en la comisión de delitos especificados claramente en las leyes de Nicaragua. Quienes están siendo procesados, hay que dejarlo claro, no son candidatos presidenciales, son directivos de organismos no gubernamentales que reciben financiamiento del gobierno de los Estados Unidos y de la Unión Europea y los destinan precisamente para desestabilizar el país. El canciller se refirió también a las sanciones aplicadas a funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega y a familiares del mandatario. Las medidas unilaterales son violatorias del derecho internacional, son violatorias de la Carta de las Naciones Unidas, son violatorias de la soberanía, de la independencia y de la autodeterminación de los pueblos. Nosotros las condenamos, las rechazamos. Este lunes, en un comunicado conjunto, Argentina y México manifestaron que el objetivo de llamar a sus respectivos embajadores a las capitales correspondientes de cada país es para realizar consultas sobre las preocupantes acciones políticas legales realizadas por el gobierno nicaragüense en los últimos días que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición, incluidos precandidatos presidenciales, activistas y empresarios nicaragüenses. María Esther Ordóñez, Acción 10. Y varias víctimas de secuestro por parte de la antigua guerrilla de la FARC en Colombia hablaron este miércoles directamente a sus victimarios, quienes expresaron su arrepentimiento con palabras de reconocimiento de los crímenes cometidos, pero sin apenas lágrimas. Para algunos, como la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, que estuvo más de 6 años en cautiverio, era la primera vez que se encontraba cara a cara con los ex guerrilleros. Yo quería oírlo hablar desde su corazón, no desde la política, desde su corazón. Este es un encuentro de corazones, este no es un encuentro político. Aquí estamos seres humanos, no está el Estado. Estamos los colombianos al desnudo, mirándonos en el drama que hemos compartido. Y la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris visitará el viernes por primera vez la zona fronteriza con México, luego de recibir críticas de los dos partidos por no haber ido, a pesar de que encabeza la respuesta del gobierno del presidente Joe Biden a un fuerte incremento en la inmigración. Harris visitará la zona en El Paso, acompañada por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. El presidente Joe Biden le encargó la tarea de enfrentar las raíces profundas de la migración desde Centroamérica hacia los Estados Unidos. Estados Unidos seguirá procesando casos registrados bajo el protocolo de protección a migrantes, incluso aquellos que habían sido rechazados. El DHS, Departamento de Seguridad Nacional, ampliará el grupo de personas inscritas en el MPP que son elegibles para ser procesadas en Estados Unidos. Así lo anunció la administración a través de un comunicado. El DHS continuará procesando para ingresar a Estados Unidos a los afiliados del MPP con procedimientos pendientes, lo que permitirá no solo a las personas con casos actualmente abiertos avanzar en su solicitud. Estas personas han sido ya empadronadas bajo el programa, o fueron inicialmente empadronadas bajo el programa. Entonces, se conoce de sus números de alien y se conoce de su identidad. Al menos 10,000 personas podrían verse beneficiadas con esta decisión, independientemente de las causas por las cuales su solicitud había sido rechazada. En la mayoría de los casos son personas que, por alguna razón que solamente ellos pueden entender o justificar, no se presentaron a sus audiencias
y eso ocasionó que se emitieran órdenes de deportación en ausencia. La abogada de inmigración Claudia Bernal explica que si bien los detalles sobre la reanudación de las solicitudes no han sido ampliamente expuestos, no debe confundirse el mensaje porque quienes no entraron bajo el MPP, también conocido como el programa Permanecer en México, no serán cobijados bajo estos nuevos parámetros. Laura Sepúlveda, Voz de América. La Escuela de Seguros ACES cambió su imagen y ahora se llamará Centro de Investigación y Formación en Seguros CIFES para seguir fortaleciendo la enseñanza del sector en el país. Los detalles con Jennifer Flores en la sección Negocios Hechos. Con el objetivo de ampliar el alcance que tradicionalmente ha tenido la Escuela de Estudios de Seguros de Centroamérica, licenciado Rufino Garay, de la Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros ACES, se realizó el lanzamiento de su imagen, la cual a partir de ahora se llamará Centro de Investigación y Formación de Seguros CIFES. Según representantes del sector, este cambio viene a fortalecer las líneas estratégicas de trabajo de la gremial en las áreas de formación e investigación para el sector asegurador. Decidimos dar un paso atrevido, ir un poquito más allá y entonces cambiamos, como les menciono, no solamente el formato, ¿verdad? La imagen, sino que también nuestro interior y nuestro exterior. Ahora somos CIFES. El CIFES contará con facilitadores profesionales de El Salvador, Panamá, Chile y Colombia, con quienes ACES ha establecido alianzas para compartir conocimientos en temas como administración de riesgos, cursos de venta de seguros, entre otros programas de estudio que se estarán incluyendo. Hay 5 pilares que vamos a estar trabajando desde nuestros CIFES. Uno es la estructura de gobernanza, el desarrollo de estudios e investigaciones. Queremos fortalecer a nuestro equipo docente, queremos expandir nuestras alianzas y, bueno, mencionarles que estamos acreditados al INSAFORP y consideramos que eso también es un valor agregado para nuestros participantes. Los diferentes diplomados y seminarios que ofrecerá CIFES están dirigidos a personas de compañías de seguros, bancos, AFP, instituciones gubernamentales, intermediarios de seguros, entre otros, que tengan interés de profundizar sus estudios de la temática de seguros. Queremos que no solamente la industria aseguradora, sino también nuestro público externo nos vea como un referente en materia de seguro. Queremos dar una formación flexible de tal forma que se acomode a diferentes necesidades. Pues obviamente partimos del conocimiento importante que tiene la industria en materia de seguros para compartirlo con los demás. Y en el marco de este lanzamiento, la gremial firmó 2 convenios de cooperación con el Instituto de Seguros de Apadea en Panamá y la Escuela de Seguros de Chile con la idea de fortalecer el pensum sumando el programa de estudio internacional. Es sumamente importante el compartir recursos entre las diferentes escuelas de seguros, donde vamos a compartir pues experiencias, facilitadores, va a permitir capacitar mejor. Que sin lugar a dudas contribuirá al desarrollo de la investigación en riesgos, seguros, reaseguros y servicios financieros y permitirá la formación de profesionales ejecutivos y administrativos de la industria aseguradora. Requiere y más aún exige. La iniciativa educativa de la gremial inició en el año 2007, cuando se creó la Escuela de Estudios de Seguros de Centroamérica, capacitando a la fecha a más de 6.970 profesionales del sector asegurador. Informó para Negocios Hechos, Jennifer Flores. Contarles que Nicaragua reporta un leve aumento de casos de COVID-19. A continuación, la nota. Informe del Ministerio de Salud respecto a la evolución del COVID-19 del 15 al 22 de junio reporta 224 nuevos casos de coronavirus, 9 casos más que la semana anterior, mientras que la cifra de fallecidos se mantiene en 1 persona por semana y otros decesos se dieron por padecimientos crónicos como diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, hipertensión arterial, entre otras.
El informe también indica que 149 pacientes que estaban bajo observación con síntomas asociados al virus cumplieron su periodo establecido. Según datos de la entidad sanitaria, desde el inicio de la pandemia en el país hasta la fecha, se han asistido a 6.402 pacientes con el virus, mientras que 5.988 nicaragüenses se han recuperado y han muerto a causa de la pandemia 190 personas. Mientras tanto, especialistas en la salud continúan reiterando la importancia de no bajar la guardia con las medidas de prevención para disminuir la propagación del virus y evitar que las variantes se desarrollen en el país. En Acción 10, Geraldine Domínguez. En Guatemala continúa el proceso de vacunación contra la COVID-19. En el municipio de Villacanales se encuentra un único centro de vacunación. Este se ubica en el auditorio municipal en la zona 1 de la jurisdicción. Según los encargados, a diario se atiende un promedio de 300 personas. Son prioridad quienes presentan alguna discapacidad. Actualmente atienden a personas que llegan con cita y a demanda. También apoyan a los mayores de 50 años que no se han logrado inscribir en el sistema de vacunación. Bueno, pues acá estamos vacunando a las comunidades de Villacanales y Boca del Monte. Con la vacuna AstraZeneca, estamos vacunando a demanda y con cita. Estamos vacunando todos los días desde las 7 de la mañana. Hemos vacunado alrededor de 300 y 400 personas a diario. Tenemos la colaboración, como decía anteriormente, de la personal de la municipalidad, el apoyo de ellos también, y también contamos con el personal del centro de salud, todos capacitados para el trabajo que estamos realizando. Según la encargada del puesto de vacunación, semanas anteriores la afluencia de personas era mayor. Sin embargo, las lluvias de los últimos días ha hecho que la población interesada en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 haya disminuido. 8 de la noche con 58 minutos, vemos las imágenes que captan las afueras del edificio Bicentenario, y es que está lloviendo en buena parte del territorio salvadoreño. De hecho, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales reporta tormentas de moderada intensidad, especialmente sobre el área metropolitana de San Salvador, y van a continuar apareciendo de forma intermitente en las siguientes horas. La actividad eléctrica es débil, de débil a moderada, y las ráfagas de viento máximas llegan a los 20 kilómetros por hora. Para tomar en cuenta esta información, hay precipitaciones concentradas al sur de Santa Ana, al norte de Sonsonate, al norte de La Libertad y, como les decía, en el área metropolitana de San Salvador. Precaución si usted va a conducir por la madrugada, amanecen las calles lisas, a veces caen árboles también o pequeños derrumbes. Cuidado si usted va a manejar, y también cuidado si vive en zonas de alto riesgo. Les deseamos que pasen una buena noche. Hasta mañana.